Museo Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. La copa de Licurgo refleja la luz de manera diferente dependiendo de dónde se encuentre el observador y el foco de luz, gracias a nanopartículas de oro y plata que se encuentran en el interior del vidrio. Pero si esta copa data del siglo IV después de Cristo, ¿estamos hablando de nanotecnología en pleno Imperio Romano? ¿Qué es exactamente la copa de Licurgo y qué historia nos cuenta? ¿Tiene alguna explicación la fabricación de esta copa? ¿Desconcierta realmente a los arqueólogos el descubrimiento de esta copa? Vamos a intentar resolver todas estas preguntas. La copa de Licurgo, que hoy en día está expuesta en el Museo Británico de Londres, fue fabricada en la antigua Roma aproximadamente en el siglo IV después de Cristo, y sus grabados representan una escena mitológica. Podemos ver al dios Dionisio señalando al rey Licurgo atrapado en la vid y a un sátiro que aparentemente le va a tirar una roca. Esta copa representa a Licurgus o Licurgo, que fue un rey de los tracios. Desafió a los dioses como Dionisio, el dios del vino, la agricultura e inspirador del éxtasis y la locura, y Licurgo intentó acabar con una de sus ménades o protegidas, la ninfa Ambrosía, y ésta le pidió a la madre Gea transformarse en viña, y cuando lo consiguió, atrapó a Licurgo entre sus ramas hasta que lo estranguló. Según el sexto libro de la Ilíada de Homero, siendo Licurgo rey de los Edoni en Tracia, que eran un antiguo pueblo indoeuropeo que se situaba en el sudeste de Europa y en el noroeste de Anatolia en el 800 a.C., este rey expulsa a Dionisio niño y a sus nodrizas de sus tierras. Recogido el joven dios del mar por Tetis, hace que Zeus castigue a Licurgo con la ceguera. Esquilo, que fue un dramaturgo griego, cuenta cómo Dionisio, ya adulto, perpetró su venganza contra el rey tracio. Licurgo enloquece capturando a las bacantes y a los sátiros del cortejo, pero las bacantes se salvan milagrosamente de sus cadenas, y Licurgo enloquece. En pleno trance, creyendo que Driante, su hijo, era el pie de una vid, lo mata a hachazos. Consumado el crimen, recobra la razón, pero su imprudencia extiende la esterilidad por todas sus tierras. El oráculo indica a los habitantes de esas tierras que descuartizando a su rey, al rey Licurgo, obtendrían de nuevo la fecundidad perdida. Fue en el monte Pangeo donde, atado a 4 caballos por las manos y los pies, despedazarían al rey tracio. Y ahora que ya sabemos lo que representa la copa de Licurgo, ¿por qué se trata de un objeto extraordinario? Pues se trata de una copa de vidrio dicroico de tallado tardorromano, extraordinaria por su método de fabricación y su mano de obra excepcional. Es una copa de jaula o diatreta, de las que solo se han encontrado entre 50 y 100 ejemplares en todo el Imperio Romano, datadas en el siglo IV después de Cristo, y se encuentran entre los objetos de vidrio más sofisticados que se puedan encontrar antes de la era moderna. La particularidad de la copa de Licurgo es que bajo la luz directa se asemeja al jade con un tono verdoso, pero si la luz brilla a través del vidrio, la copa adquiere un color rubí translúcido, y eso se debe a que en el interior del vidrio existen nanopartículas de oro, aproximadamente 40 partes por millón, y de plata, aproximadamente 300 partes por millón, haciendo posible esta extraordinaria reflexión de la luz en la copa. Y aquí es donde llegamos a la afirmación de la utilización de nanotecnología en el Imperio Romano. Entonces, ¿cómo podrían haber fabricado esta singular copa? En el Imperio Romano, antes del siglo I a.C., el vidrio era un material muy poco común, y los pocos recipientes que se fabricaban con este material tenían colores fuertes y opacos. Fue a finales del siglo I a.C. cuando hubo una pequeña revolución y entonces la utilización del vidrio se extendió, gracias a una nueva técnica de soplado,
donde se lograron las primeras vasijas incoloras o con un leve color azul verdoso. El vidrio se fabricaba probablemente en algún lugar de Egipto o Palestina en hornos que fundían toneladas de arena y soda, y se distribuía en formas de trozos por todo el imperio donde se volvían a fundir para darles forma. Las termas de Caracalla, un edificio que data del siglo III después de Cristo, utilizó unas 350 toneladas de vidrio entre mosaicos de paredes, bóvedas y ventanas, para que os hagáis una idea de las cantidades de vidrio que se podían mover por aquella época. Sin embargo, la circulación de las copas de tipo jaula representaban una minucia con respecto a toda la circulación que había del vidrio en el Imperio Romano, y una fracción aún más pequeña eran los vidrios dicroicos, es decir, los vidrios que cambiaban de color. Así que estaríamos hablando de una elaboración exclusiva y artesanal de algún taller en concreto y que eran utilizadas por las élites de la época para eventos especiales y para muestra un botón. Se conserva una referencia en la literatura antigua que bien podría estar describiendo el vidrio de la copa de Licurgo o algo similar. En este estudio, que muestro en pantalla, hacen referencia a una carta escrita por el emperador Adriano a su cuñado, donde habla del envío de copas multicolores que cambian de color, presentadas al emperador por los sacerdotes de un templo para ser utilizadas en las fiestas de los banquetes. Lejos de la precisión del tallado del vidrio de la copa de Licurgo, esta demuestra una tecnología de corta duración desarrollada en el siglo IV después de Cristo por unos pocos vidrieros romanos de muy alto nivel. Se cree que en la fundición del vidrio, añadiéndole antimonio, que se utilizaba como decapante para lograr el carácter opaco del vidrio y que posee un potencial reductor para generar nanopartículas, fuera el desencadenante de este vidrio que cambia de color. Sin embargo, la incapacidad de controlar el proceso de fabricación por aquella época significó que se produjeran pocos objetos como la copa de Licurgo y que estos vidrios fueran muy escasos, hasta el punto de ser solo empleados por los emperadores, sus allegados y los sacerdotes de los templos. No obstante, aunque la copa de Licurgo fuera un logro empírico, es decir, que estuviera basado en la experiencia y la observación de los hechos, los vidrieros romanos lograron manejar algo que hoy se conoce como nanotecnología, un conocimiento que por alguna razón quedó oculto en el olvido, quizás por la muerte o desaparición del o los artesanos implicados que hacían posible los vidrios dicroicos, y que no fue recuperado hasta la llegada de los artesanos medievales que exploraron el efecto de la adición de pequeñas partículas metálicas al cristal para la fabricación de vidrieras de catedrales e iglesias, que fue cuando se recuperó esta elaborada técnica. Como conclusión, la copa de Licurgo se trata de un objeto completamente extraordinario, que se puede especular sobre cómo fue posible su proceso de fabricación, pero no asegurarlo. Sin embargo, se trata de un objeto que puede ser encajado perfectamente en el siglo IV después de Cristo, por lo que quienes nombran a la copa de Licurgo como un opart, es decir, un objeto fuera de su tiempo, estarían errando el tiro. Sin nada más que añadir, espero que este pequeño videoreportaje sobre la extraordinaria copa de Licurgo os haya gustado y espero veros en el otro lado de la pantalla cuando el próximo vídeo sea publicado. ¡Chao! SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.